La cuarta prueba del campeonato de rally secreto sobre tierra era toda una exigencia para los presupuestos de los habituales del certamen. Había que dar el salto con equipos y monturas hasta las Canarias para afrontar la prueba de Telde y a pesar de este esfuerzo fueron 45 los vehículos que se dieron cita en el parque cerrado. Los últimos resultados de Claudio Aldecoa habían comenzado a complicar muy mucho las cosas a Pedro Diego, por eso era de esperar otra cerrada lucha entre los dos, a la postre los grandes protagonistas en la guerra por el título. Sin embargo, no podía obviarse la presencia de un prestigioso veterano en el parque cerrado, era Fernando Capdevila, que iba a contar como arma con un atípico Ford Metro V6 regresando a los rallies después de sus últimas apariciones en las pruebas espectáculo, tipo Fórmula Rally y principalmente a cubierto, que le han mantenido en competición. Y tampoco sería justo olvidar al Toyota de Francisco Romero, quien no en vano había sido el vencedor de la prueba en la pasada edición. De cualquier modo, los papeles de relumbrón eran para Aldecoa y Diego. Bueno, este rally lo enfocaremos sobre todo pensando en el campeonato, ¿no? Porque aquí los pilotos canarios supongo que estarán bastante motivados y habrá que ver sobre todo en las días pasadas en dónde estamos respecto a ellos. Y como digo, pues pensando que nos falta 4 rallies y que pues hay un segundo y un tercer puesto que nos puede valer. La afición y el ambiente que rodea la carrera merecen la pena, pero un poco disgustados simplemente porque no hemos podido conseguir potenciar el vehículo y vamos a tener que esperar a la segunda mitad del campeonato. Al partir del podio, los pilotos ya sabían lo que tenían por delante. Poco menos de 250 kilómetros de recorrido divididos en 2 secciones y con algo menos de 60 kilómetros cronometrados en 8 tramos. 3 que iban a recorrerse 2 veces y un par más que vería pasar la veloz caravana en 3 ocasiones. La pena fue que desde el primer tramo, los 6 kilómetros de Santa Lucía, los problemas empezaron a cebarse en Claudio Aldecoa. Un pinchazo en la rueda trasera izquierda de su Escort le hacía perder apenas un par de segundos con respecto al más rápido, el Celica de Pedro Diego. Pero el incidente dejaba su montura tocada y la carrera iba a terminar para él en la propuesta siguiente, en la que se vio obligado a aparcar en la cuneta a su término, con lo que el rally perdía a uno de sus principales candidatos. Pedro Diego había sido, por tanto, el primer líder de la carrera, con esos 2 segundos sobre Aldecoa, pero Fernando Capdevila había conseguido el mismo tiempo que este, y Francisco Romero solo 1 segundo más. Sin embargo, la segunda propuesta del roadbook iba a ser definitoria, y no solo por el ya comentado abandono de Aldecoa, sino porque Capdevila iba a enseñar los dientes y de qué manera. Marcaba un tiempo más que notable sobre un tramo, San Agustín, verdaderamente enrevesado y muy delicado para las máquinas que sufrían cada metro de recorrido en sus mecánicas. Sus 9 minutos 12 segundos eran no solo importantes, sino que abrían brecha con respecto a Diego, que paraba el crono con 11 segundos más, y Orriols, con su Ford Escort Cosworth, quedaba a 18. El veterano Capdevila se hacía, por tanto, con el mando de la general y planteaba un nivel de exigencia muy alto a sus rivales. En la tercera cronometrada, la que completaba el primer bucle, de nuevo marcaba Capdevila, aunque esta vez con tan solo 1 segundo sobre Diego y 2 sobre Orriols, lo que dejaba la clasificación, después del primer bucle, con Capdevila en primer lugar con 10 segundos sobre Diego y 14 sobre Orriols, mientras que Romero, que había sufrido mucho en San Agustín, ya rodaba más atrás. En ese momento, la organización, con muy buen criterio, suspendía el paso por San Agustín para no arruinar a los participantes con tan durísimo trazado, con lo que iban a finalizar la primera sección con la misma tónica. El tinerfeño seguía tirando y marcaba otro scratch, un total de 3 después de 4 tramos cronometrados que llevábamos de carrera, lo que le hacía aumentar su ventaja sobre el Toyota Celica del santanderino en otro par de segundos. Con Orriols en tercer lugar, ya algo más lejos, todo ello antes de afrontar el tramo Islas Canarias, que debían recorrer 3 veces sobre el mismo recorrido que se utiliza en la ya famosa carrera de campeones, con lo que el espectáculo estaba garantizado.
Los participantes de la Copa Seat Ibiza volvieron a ser los grandes animadores de la carrera. Primero por su número, que da cuerpo e imagen al parque cerrado con prácticamente una veintena de vehículos, y después por la cerradísima competencia que un Rally Sí y otro también mantienen en pos de su particular clasificación. Sin embargo, lo que volvió a quedar plenamente demostrado en Telde es que los dos hombres a seguir son Xavier Ferrer y Joan Roca. Ellos se están repartiendo los triunfos e incluso los segundos puestos y poco a poco van abriendo hueco con respecto a los demás, ya que han cometido muy pocos errores. Desde el primer tramo, los buenos aficionados canarios sabían dónde estaba la emoción y vigilaban a estos dos pilotos como se observaban ellos mismos. Esta vez, el que empezó más fuerte fue Ferrer, que llegaba a meter una diferencia de 8 segundos a Roca, ampliándolos en 2 más en el temible paso por San Agustín, por lo que después de los dos primeros tramos la ventaja se establecía en 10. Esta situación convertía la carrera en una remontada continua para Roca, que en ello se aplicaba, lo que conseguía, en parte, prácticamente arañando los segundos de uno en uno para llegar al último tramo, el tercer paso por el circuito de Islas Canarias, con una ventaja de solo 3 segundos. Pero tampoco se descuidó Ferrer y no solo mantenía las distancias, sino que incluso las ampliaba al aventajar a Roca y conseguir el triunfo con una diferencia de 8. Detrás de ellos, la pelea fue igual de encarnizada. Llegaron en disposición de alcanzar el tercer lugar en el último tramo Iñaki Arbeláez y Joan Font, decantándose finalmente la lucha a favor del primero, que conseguía el tercer escalón de este podio a 45 segundos de Xavier Ferrer y con 7 sobre Font, que era cuarto. Así las cosas, Ferrer ocupa el primer lugar de la general con 48 puntos y 2 victorias, la de Sigüenza y esta. A 6 puntos se encuentra Joan Roca con otros tantos triunfos, Vigo y Teruel, mientras que es tercero Font con 26 y cuarto Arbeláez con 22. Aunque mantienen intactas sus aspiraciones para el tercer lugar, Ricardo Romero y Manuel Gómez con 19 y 18 respectivamente. El pulso propuesto por los dos hombres que luchaban por la general iba a continuar. Capdevila recordaba, no obstante, que su motor, aunque veterano, le concedía en torno a los 400 caballos que el canario mimaba y exprimía al mismo tiempo, mientras Pedro Diego argumentaba que el rendimiento de su pedal derecho no era tan generoso y todavía estaba a la espera de la brida de 40 milímetros y la electrónica correspondiente para contar con la misma potencia que sus rivales. Pero mientras continuaba el duelo, Miquel Orriol se mantenía su estela, pero se quedó en la primera pasada por el circuito al irse derecho en plena curva y dejar muy mal parado y fuera de carrera a su Escort, lo que dejaba la tercera posición en manos de Ricardo Romero, el ganador del año pasado, aunque tampoco lo iba a tener fácil por la cercana presencia de José Antonio Sánchez, que estaba sorprendiendo a propios y extraños con su Toyota RAV4. En los 5 tramos que todavía faltaban para terminar, Capdevila y Diego se repartían del modo más equitativo los méritos, 2 scratch para cada uno y un empate, en el segundo recorrido circuitero, por lo que las cosas no iban a cambiar de cara a la general, que veía la victoria de un Fernando Capdevila que ha vuelto a dejar claro que el que tuvo, retuvo y aventajaba en la meta a Diego por 14 segundos. Tercero, Romero, con una ventaja de tan solo 8 segundos con respecto a Sánchez, aunque ambos ya estaban a 3 minutos del ganador. Por lo que se refiere a la agrupación 2, es decir, a los vehículos de 2 ruedas motrices, la lucha fue igual de enconada. Los candidatos eran muy claros: el Peugeot 106 Kit Car de José María Solé, el Ibiza Kit Car de Salvador Cañellas, que debutaba en la competición con la intención de dar a su marca los puntos suficientes para que pudieran alcanzar la victoria en este apartado, el Ibiza de Jordi Gómez y el Ford Fiesta de Luis Bravo. Jordi Gómez quedó descartado casi de inmediato por avería en el segundo tramo. Bravo cayó en el primer paso por el circuito, por lo que su carrera quedó reducida al duelo entre Cañellas y Solé, que acabaron resolviendo por este orden con una ventaja de 15 segundos para el Kit Car de Seat, que además era quinto en la general. La clasificación final del Rally de Telde fue la siguiente. Primero, Fernando Capdevila con Ford, 51 minutos 41 segundos. Segundo, Pedro Diego con el Toyota Celica a 14 segundos. Y tercero, Francisco Romero, también con Toyota a 2.59. El Campeonato de España de Pilotos sitúa a Pedro Diego, Toyota, en primera posición con 77 puntos, seguido por José María Solé, Peugeot, con 67, mientras que Claudio Aldecoa, Ford, ocupa el tercer puesto con 64. El Nacional de Marcas tiene a Toyota con 182 puntos en primer lugar, seguida muy de cerca por Ford con 178, mientras que Seat es tercera con 134.